porque ayer hablábamos de lo que había sido el ataque que en horas de la madrugada, hacia las 5:40 empezaban a caer los misiles disparados por Rusia. Terminaron siendo 630 proyectiles, 598 drones y más de 30 misiles de distinto tipo, casi todos contra la ciudad de Kiev, dejando finalmente 23 personas asesinadas, 23 personas que perdieron la vida en uno de los ataques más sangrientos, más mortales, más letales que lanza el ejército ruso contra Ucrania, contra la capital del país en mucho tiempo. Y claro, lo que esto muestra es que efectivamente la vocación negociadora de Vladimir Putin no parece aflorar, más allá de lo que el propio Putin le dice a Trump una y otra vez, porque justamente hoy se están cumpliendo 2 semanas de la cumbre de Anchorage, de la cumbre de Alaska, donde parecía bastante avanzada la posibilidad, por ejemplo, de una reunión bilateral o trilateral entre Zelensky, Putin y eventualmente el propio Donald Trump participando. Hoy eso está lejísimos y esta es la realidad de Ucrania. Por eso este malestar que vas a ver en Volodymyr Zelensky, que hace un rato envía un mensaje donde habla, entre otras cosas, de la decepción, de cómo en Washington, en la cumbre que se mantuvo hace poco menos de 2 semanas, entre Zelensky, los líderes europeos y Trump, como al cabo de esa cumbre parecía que Rusia tenía algún tipo de interés en negociar, y hoy vemos que la realidad es muy diferente. Шановні українці, українки, весь день сьогодні на кількох локаціях в Києві тривали рятувальні роботи, розбирали завали після російського удару. Це був один із найбільших ударів. Було майже 600 дронів, 31 ракета, в тому числі балістичні. Станом на цей час відомо про 19 загиблих в Києві, з них 4 дитини. Мої співчуття всім рідним та близьким. Цей удар абсолютно чітко демонструє, що російські цілі дійсно не змінилися. Вони хочуть воювати, б'ють не тільки по наших людях, не тільки по наших містах, наших громадах. Росія зараз завдає ударів по всім у світі, хто прагне миру. Це удар по Україні, це удар по Європі. Також це удар Росії по президенту Трампу, по інших глобальних суб'єктах. У Вашингтоні ми чули, що Путін начебто готовий до закінчення війни, до зустрічі на рівні лідерів та вирішення ключових питань. Але він обирає балістику замість будь-яких реальних кроків до миру. Він вбиває дітей, щоб не говорити про те, коли і як буде мир. Y de este mensaje que daba hace un ratito Zelensky nos vamos en vivo a Europa. Esto que estamos viendo es en Helsinki, en la capital de Finlandia, donde se están reuniendo Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, y el primer ministro de Finlandia, Petteri Orpo, tratando de abordar justamente la situación de seguridad y la posición europea frente al conflicto entre Rusia y Ucrania. I am often asked whether we Finns are afraid. My answer is clear. We are not afraid, we are prepared. Habla el primer ministro de Finlandia diciendo: no tenemos miedo, estamos preparados. Tenemos que construir confianza en el futuro. I am also glad to bring good news from Finland. Y tenemos buenas noticias de Finlandia. After many difficult years, we have many positive signals finally from our economy. Tenemos señales positivas de nuestra economía. Pero tenemos que hacer más en el contexto europeo. Y vamos a contribuir a que haya una mayor competitividad en toda Europa. The clean transition and digitalization are the right priorities. Bueno, continúa el discurso del primer ministro Petteri Orpo, hablando ahora más de cuestiones económicas, de la relación entre Finlandia y la Unión Europea en materia económica. Vamos a volver ahora en un ratito para escuchar a la jefa de la Unión Europea, de la Comisión Europea, que es von der Leyen, estando atentos a esto en una Europa que la verdad
se encuentra en una suerte de estado de alerta máxima desde hace mucho tiempo, porque en Europa hay claramente una hipótesis, y esa hipótesis es que hay un riesgo alto de que la guerra entre Rusia y Ucrania termine escalando hacia toda Europa. Y eso se ve en la distribución de kits de seguridad, como si pudiera haber, por ejemplo, una guerra atómica. Y se ve también en una decisión muy fuerte que desde el gobierno de Francia, desde el gobierno de Emmanuel Macron, se tomó declarando que los hospitales deben prepararse para recibir, escucha bien, hasta 50.000 soldados heridos en combate. Son planes de preparación que deberían estar listos para marzo del año que viene, que suponen que debería el sistema de salud francés estar en condiciones de recibir entre 10.000 y 50.000 soldados en un lapso corto. En concreto, quieren que el sistema esté listo para recibir hasta 100 soldados por día, 100 nuevos soldados por día, en un lapso de hasta 180 días. Es decir, que durante 180 días puedan ingresar 100 soldados heridos por día y ser tratados, además de que se puedan montar hospitales de campaña, por ejemplo, en las bases aéreas y aeropuertos, pensando en que pueda estar llegando todos los días contingente de soldados heridos. Fíjense de la gravedad de lo que estamos hablando en términos de qué es lo que piensa Europa, que quizás pueda referirse a esto no necesariamente porque pueda haber directamente una guerra Rusia-Europa, pero sí pensando en la idea de que Francia pueda ser uno de esos países que envíe tropas a Ucrania, quizás para custodiar territorios lejanos a la frontera y a la línea de combate con Rusia, pero que eso ya de por sí sería una escalada que podría habilitar quizás enfrentamientos, y por eso la idea de estar preparados. Ahora vamos a escuchar a la ministra de Salud de Francia hablando de este tema, pero volvemos a Helsinki porque está hablando desde la capital finlandesa la jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Funding not only for border protection but also for the border regions, to develop the border regions. So we continue to support both border security and strong livelihood. Seguimos fortaleciendo la frontera. That Finland has warned about for years have now materialized. Russia's brutal war against Ukraine la brutal is now guerra in its de Rusia fourth contra year. Ucrania. It is obvious that Putin will not stop there. Es obvio que Putin no se va a detener en Ucrania. Today, how Russia is probing the vulnerabilities of our infrastructure. We're seeing serious damage to our critical networks. Hemos visto daños muy graves en nuestras redes móviles. Estamos viendo en el Mar Báltico las agresiones por parte de Rusia. And therefore I see very clearly that we will have to step up our actions against the shadow fleet. Vamos a tener que dar un paso adelante y reforzar nuestras operaciones contra la flota fantasma de Rusia en el Báltico. Tenemos que seguir fortaleciendo la defensa de Ucrania. Y tenemos que para eso también fortalecer nuestra propia defensa. And in this plan is the joint procurement instrument that we call SAFE, which is Turva, as I've learned in Finnish. With SAFE, we are producing the capabilities that Europe needs most. Estamos produciendo las capacidades y fortaleciendo las capacidades que más necesita Europa. If you think about air and missile defense, if you think about drones, eso incluye sistemas de defensa de misiles, incluye la fabricación de drones. It also includes the work that we do together for the resilience of our critical infrastructure. Y también las medidas que tomamos para la resiliencia de nuestra infraestructura crítica. Very obvious. 19 member states, and this includes Finland, have requested support under SAFE, and I'm very pleased to announce that we have reached full subscription of the instrument, so of the whole 150 billion euros, and this is a good sign. Many member states have indicated that they will also use the SAFE funding to support the Ukrainian
defense industry. Muchos países miembros de la Unión Europea han decidido utilizar el financiamiento de un fondo de defensa común para ayudar a Ucrania. Estamos en el camino correcto. Dear Petteri, on top of this, you have asked for budget flexibility to boost defense spending under the national escape Ustedes clause. desde Finlandia nos han pedido mayor flexibilidad presupuestaria para poder financiar el sistema de defensa. This too shows the seriousness and the understanding of the sense of urgency that member states have. We are investing Esto more. habla del sentido de We are urgencia que obviously tienen los países investing miembros de la together, Unión. And important, we are investing European. The objective remains robust collective preparedness. And here, as you just said, it's not only military preparedness, Y esto but it's a whole of society supone estar approach, preparados no solo en materia as also is militar, sino en outlined todo el very sentido de la exemplary sociedad. in the Niinistö report that is a guiding star for much of the work that we are doing. Now, to finish, we have more or less three main tasks or fields of work ahead of us. Tenemos The first is indeed a to varios keep up the puntos de spirit trabajo of por delante. urgency. This is hard work. And therefore, in October, we will take stock together in the European Council of where we are with the defense procurement in the European Union. So we will present a roadmap for Readiness 2030 that shows the defense gaps and how we intend to close them. The second task is indeed by 2030 to have significantly strengthened our defense capabilities and to have closed the gaps. And our third task, which is parallel task, is that we will contribute to the security guarantees Vamos a of seguir Ukraine contribuyendo that a las have to be garantías de seguridad. This is also the reason why in the new modern EU budget we have tripled the funding for migration and border protection. Es por eso que We have hemos decidido proposed a triplicar en el fivefold presupuesto europeo increase in los fondos defense para investment, el esfuerzo and de la very frontera y del important for control Finland, migratorio. We have proposed a tenfold increase in funding for military Y mobility. vamos a proponer So it's high time for readiness. multiplicar Thank you por again 10 for the el invitation. financiamiento en It was materia extremely militar. interesting to be here, and I'm looking forward to work together on these tasks. Es un placer estar aquí y espero que podamos trabajar juntos en esta materia. Bueno, termina así el discurso de Ursula von der Leyen. Saluda al primer ministro de Finlandia. Thank you. Interesante lo que decía von der Leyen, porque va en la misma línea de lo que yo te contaba antes acerca de las medidas que está tomando Francia. Y es la idea de que Europa está convencida de que la guerra se va a terminar expandiendo hacia Europa. Está convencida, lo dijo von der Leyen recién, Putin no se va a detener en Ucrania. Y Finlandia es un actor crítico. ¿Por qué? Porque Finlandia tiene la frontera de la Unión Europea más extensa con Rusia. Finlandia históricamente ha tenido lazos importantes con Rusia y era un país que por esos lazos no era miembro de la OTAN. Decidió incorporarse a la OTAN y convertirse en el miembro número 32 después de que se produjera la invasión a Ucrania. Por eso es tan importante como actor en este cuadro y por eso está allí la presidenta de la Comisión Europea. Ahora, volviendo a Francia, como la hipótesis es esto se va a expandir, no va a detenerse en Ucrania el ejército ruso, tenemos que estar preparados y eso supone, y lo decía von der Leyen también, no solo la preparación militar, también la preparación de otras áreas de la sociedad para que estén listas para eso. Y eso incluye, por ejemplo, el área de salud, que tiene que estar lista para atender una emergencia que suponga tratar a militares heridos en gran número. Bueno, le preguntaron a partir de que se conociera este informe, que ha sido bajado a los hospitales de todo el país, le preguntaron por esto a la ministra de Salud de Francia, a Catherine Vautrin, que explicaba lo siguiente. Catherine Vautrin, c'est vrai que vous avez demandé aux hôpitaux de se préparer en cas de guerre à accueillir des milliers de soldats blessés. Mais, vous savez, Apolline de Malherbe, si les hôpitaux sont tout le temps en train de préparer des épidémies, des accueils,
Que dirait... C'est pas nouveau, c'est pas spécifique. Je précise que ce sont mes paquets du confrères canard enchaîné d'hier soir qui disent avoir consulté des documents internes qui demandent aux agences régionales de santé de se préparer, je cite, préparer les soignants à un possible engagement majeur. Mais ça fait partie de l'anticipation, comme les stocks stratégiques, comme les épidémies. Souvenez-vous, je n'étais pas en responsabilité au moment du Covid. Souvenez-vous, il n'y avait pas de mots assez durs sur l'impréparation du pays. Donc il est tout à fait normal que le pays anticipe les crises, les conséquences de ce qui se passe. Ça fait partie de la responsabilité des administrations centrales, et heureusement. Fuertes declaraciones, es fuerte lo que está pasando en Europa, es un enfoque que está presente desde hace mucho tiempo. Yo creo que es imposible, sinceramente, en el corto plazo imaginar que esto pueda extenderse, pero por una razón: Donald Trump. Si no estuviera Donald Trump en la Casa Blanca, me parece que el escenario sería distinto y quizás Europa terminaría arrastrada a una guerra con Rusia. Mientras Donald Trump permanezca en la Casa Blanca, veo muy poco probable que esto pueda terminar escalando a una guerra que involucre a toda Europa, que sería una nueva guerra mundial, algo que no puede pasar bajo ningún concepto. Y algo que deberían tener mucho más como prioridad, me parece, los líderes europeos: desescalar. Por más que Rusia sea una amenaza, se va a volver una amenaza mucho más grande si esto termina en una guerra mundial. Vamos a ir un corte breve. Quédate ahí, a la vuelta, los números y las caras del día.